Hola, Dios te bendiga. Este es tu pastor y profeta Marilyn García del Ministerio Profético Evangélico Shalom Adonai, aquí en tu pedacito de pan de cada día. Y tengo una palabra para ti esta mañana, tarde o noche, depende a la hora que me estés viendo. Y la palabra es: no dejes de dar fruto. No dejes de dar fruto. Mucha gente se va a acercar a tu lado, mucha gente va a pasar por tu lado, mucha gente va a tratar de evaluar, analizar, criticar, juzgar y quizá a lo mejor condenar tu progreso espiritualmente o tu progreso ministerialmente. Pero eso lo saben solamente tú y el Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú estás creciendo espiritualmente, va a haber un reflejo de Jehová en tu vida. Y cuando estás creciendo ministerialmente, Dios sigue expandiéndote, haciendo cosas maravillosas contigo, aunque los demás no lo vean, aunque los demás no lo quieran aceptar, pero Dios te sigue levantando en una manera especial y poderosa. Nunca vas a tener que sentarte con nadie a decirle: ¿sabes qué? Soy una mujer de Dios. ¿Sabes qué? Soy un hijo de Dios. ¿Sabes qué? Soy ungida por el Señor. ¿Sabe qué? Soy ungido por el Señor. ¿Por qué? Porque de tus frutos se conocerá quién tú eres. No de lo que diga la gente, no de tu pasado, no de tus errores, sino de los frutos que estás dando espiritualmente cuando has permanecido firme en Cristo Jesús. Muchas veces te vas a topar en tu vida con personas que han alcanzado cosas espiritualmente y aún ministerialmente que tú todavía no las has alcanzado. Pero eso no significa que tú estés mal espiritualmente, o no significa que tú no estés creciendo espiritualmente. Simplemente Dios tiene un trato diferente con cada persona. Y me impactaba mucho eso porque a veces van a llegar momentos en tu vida donde tú vas a dar tu mejor fruto en tu desierto. Y cuando tú estás en el desierto, en lugares rocosos, en lugares difíciles, tienes que hacer como dice la palabra, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y entonces buscar esas aguas, gritar que necesitas a Dios, pero aun estando en el desierto, tú puedes ser lleno de Dios. Nunca el desierto te va a dejar igual. Siempre va a desarrollar en ti otro nivel como ser humano, otro nivel como hombre, otro nivel como mujer de Dios y otro nivel como ministra, como padre, como madre, como hijo, quizá como abuela. Te va a llevar a diferentes niveles y vas a ver las cosas de una manera diferente. Muchos pueden ir por diferentes iglesias diciendo: oh, allá hay pocos hermanos, oh, esa iglesia no prospera, esa iglesia no está llena. Siempre son los mismos hermanos, o se van 2 o 3 y llegan menos, y pasa esto y pasa lo otro. Esos son gente que no tienen visión. Esos son gente que andan calumniando. Esos son gente que aún pueden ser personas de Dios, pero tienen un espíritu de chisme y de crítica que no los deja progresar. Y aunque tú veas sus iglesias llenas, aunque tú veas supuestamente su ministerio próspero, por dentro están huecos, están vacíos, están llenos de rivalidad, están llenos de altivez y llenos de orgullo. Tú no vas a basar el progreso de tu ministerio o el progreso de tu vida espiritual solo por lo que tú hayas logrado, secularmente o ministerialmente. Tú gradúas tu crecimiento espiritual por cómo tú creces en tu relación con Dios, por cómo tú creces como ser humano, por cómo tú ves los cambios que hay en tu vida, que lo que tú hacías antes ya no lo haces, que como tú pensabas antes ya no piensas, que lo que te agitaba antes ya no te agita, que lo que te dolía antes ya no te duele. Se llaman niveles espirituales. Pero yo he sabido de iglesias pequeñas que a lo mejor no te tienen, a lo mejor lo que tienen son 10 o 15 personas, o 20 personas, o 30, o 50, 80. No tienen 100, no tienen 200, no tienen 1000 ni 2000. Pero esos grupos pequeñitos, quizá de 10 personas, 8 personas, 9 personas o 15 personas, cuando tú entras a esa iglesia, tú sientes la gloria de Dios. Cuando tú entras a esa iglesia, tú ves que la presencia de Dios
está en una manera poderosa. Cuando tú entras a esa iglesia, no hay pecado que no salga a la luz. Cuando tú entras a esa iglesia, hay poder, autoridad y Espíritu Santo. Cuando tú entras a esa iglesia, hay revelación y discernimiento. Dice, pero ¿cómo va a ser si no han crecido en miembros? No han crecido mucho en miembros y hay tanta poder y unción. ¿Por qué? Porque a veces la gente basa el crecimiento por las cantidades. Y si la iglesia no está súper llena, no fuiste llamado con un pastorado. Eso es mentira. Eso es muy buena mentira. Lo que pasa es que hay iglesias que están llenándose del poder de Dios y son grupos pequeños donde le han dicho al pecado que no, donde no han dejado disfrazar la modernidad, donde no han dejado que a lo malo le digan bueno y a lo bueno le digan malo. Y no estoy hablando de doctrinas. Donde se ve lo que hay, donde Dios revela y donde hay santidad, Jehová. Una vez yo tuve la experiencia de una hermana que una hermana había salido de nuestra iglesia y no salió en la mejor condición. Estaba con una área de pecado muy fuerte. Tenía una área más, el pecado que tenía. Y después de un tiempo, ella se había ido para otra iglesia. Salió muy mal. Y yo le dije, bueno, pues regresa, cambia. Tenía una área de que se estaba fijando en unas personas que eran casadas y la cosa se complicó. Entonces le dije, rehabilítate, restáurate, si ya estás ready, si tú te sientes bien, llega a nuestra iglesia, métete con Dios. Y esa persona me había dicho 20 minutos antes, hace muchos años de esto, quizá más de 18 años, o 15 años, por ahí, o 16 años, me dijo estas palabras. Primero me dijo 20 minutos antes de la conversación, ya me pusieron a dar clases de danza. Ya estoy en el grupo de esto y de esto en la iglesia. La iglesia era una iglesia americana. Yo me quedé como... Y yo le digo, bueno, cuando te sientas ready. Eso me chocó, dije, pero ¿cómo que ya la tienen en esto? ¿Cómo que ya la tienen en lo otro? ¿Cómo que si no han esperado a que Dios dé testimonio de ella, a orar, a saber qué está pasando con ella y la tienen ya en un puesto para administrar danza, para esto, para lo otro? Yo digo, bueno, cuando quieras llegar a nuestra iglesia, las puertas están abiertas. Y esta persona me contestó, después que me dijo que le habían dado puestos de la nada en la otra iglesia que se fue, me dijo estas palabras. Porque podía hasta visitar lo que fuera. Yo estaba pensando que ella estaba restaurada, que ella estaba sanada. Había pasado bastante tiempo, mucho tiempo. Había pasado mucho tiempo, unos 3 años, algo así. Y cuando empieza a hablarme de todos los puestos que le habían dado desde que llegó, desde el primer momento que llegó a la iglesia, ahí ya yo puse la luz de intermitente. ¿Qué pasa cuando yo le digo, bueno, cuando quieras, Dios te bendiga, el día que quieras visitar, patatín, patatán, todos estos gestos de amabilidad que uno tiene? Y le dije, porque supuestamente ella siempre amó nuestra iglesia, siempre quiso estar en nuestra iglesia. Y me responde estas palabras. Me dice, no, yo no puedo visitar porque yo no estoy ready, no estoy lista para llegar a su iglesia. Digo, ¿pero por qué? Me dice, porque ahí hay que vivir una santidad y una relación muy seria con el Señor. Y yo no estoy ready para estar ahí. Yo me quedé en shock. No lo podía entender, no lo podía creer. Digo, que no puedes llegar a nuestra iglesia porque en nuestra iglesia Dios exige santidad y tener un compromiso con Dios y estar serio en las cosas del Señor. Pero me estás diciendo hace 20 minutos que desde que llegaste a otra iglesia, tú ya eres directora de danza, tú ya trabajas con esto, ya te tienen el otro. Y eso me impactó mucho. Me impactó mucho y me dio mucha lástima y mucha pena. Y le dije, esto no es correcto.
que significa entonces que tú estás mal espiritualmente, saliste mal de aquí, has llegado mal allá y ya te pusieron en puestos. La iglesia era muy grande, una iglesia muy reconocida. Entonces tú te pones a preguntar, ¿qué está pasando? Y realmente nadie puede calificar un ministerio de que no es próspero porque no tenga un montón de cantidades en su iglesia. Un ministerio es próspero si la presencia de Dios está en ese lugar. Y gloria a Dios por las iglesias grandes, todas las almas que están salvando para Cristo. Gloria a Dios por todo. Pero yo creo que cuando hay iglesias tan grandes, tienen que haber pastores ungidos por Dios, que el pastor los dirija a estos pastores para que por grupo puedan pastorear estas ovejas, dirigiéndolas a que vivan en santidad, en ayuno, en oración, en testimonio, para que puedan ser bien cuidadas. Tener una iglesia grande no es cualquier cosa. No es solo pararte ahí, predicar y ya te fuiste para tu casa. Y esas personas llegan los domingos como si fuera la iglesia católica, o esas personas de repente te llegan, te cogen puestos, pero nadie sabe realmente qué hay en la vida de esas personas y si están dando fruto o no están dando fruto. Por eso es bien hermoso nosotros preparar nuestros líderes. Yo prefiero que haya un grupo pequeño, pero sometido a Dios, lleno de Dios, donde Dios le tenga revelación, donde tengan discernimiento y revelación. ¿Por qué? Porque ese grupo pequeño va a ser multitudes en diferentes lugares. En diferentes lugares. Predicarán el evangelio, tendrán ovejas, sabrán cuidarlas, tendrán discernimiento y no se meterá el pecado en la iglesia. Y tengo un ejemplo de eso. Cuando las personas mueren, poderoso Jesús, aquí en los Estados Unidos, muchas veces los familiares dicen, no le manden flores, no gasten tanto dinero en flores costosísimas, mejor den una donación a la librería, una donación al hospital de niños de cáncer, pidiendo que eso que van a regalar en flores, pues lo regalen en esa donación a cualquier centro de ayuda. Y eso es hermoso. Sabemos también que sí se le lleva flores en el momento de que un ser querido de uno parte con Dios. Pero a veces hay demasiadas, y un montón de dinero, ¿verdad? Que ellos piensan que después de ciertos días lo quitan del cementerio y es un dinero que pudo ayudar para una medicina para un niño. Pues resulta ser que también se acostumbra acá en los Estados Unidos que otros dicen, bueno, pues métete en este website y dona que siembren un pino. Un pino que va a ayudar al oxígeno, a la naturaleza. Y mucha gente pues se mete en el website y de vez de llevarle flores a esa persona que murió, a ese conocido, pues donan un pino, un árbol. ¿Y qué sucede? Que una hermana tenía unas papas en su casa. Y para ese tiempo había muerto una persona conocida de ella. Y dijo, bueno, yo no tengo dinero para donar un pino, pero voy a sembrar esta papa. Fue curioso, porque ella quería llegar donde esa persona que había fallecido antes de morir, esa persona, y llevarle unos alimentos preparados con esas papas. Pero no le dio el tiempo de llevarle esos alimentos, porque la persona cayó grave y luego murió. Entonces, ella cada vez que miraba el saco de papa, le daba tristeza, porque esa persona había partido y nunca le había podido hacer esos alimentos. Dijo, bueno, no puedo sembrar el pino y donar para que pongan un pino, pero voy a sembrar esta papa. Sembró la papa.
¿Qué pasa? La papa ya estaba echando raíces y la puso en un tiesto aquí en los Estados Unidos, en un apartamento que ella vive, y dijo a ver si se da. Pues no le va a dar el sol, no le va a dar nada, porque ella vive en un apartamento, un edificio alto. Bueno, resulta ser que dejó la papa ahí y le empezó a echar agua y la papa empezó la mata a crecer y a crecer. Y luego la papa empezó a secarse, Y yo me preocupé cuando ella me dijo, no, mi mata se está secando. Yo digo, pues no se te dio porque es difícil que una papa se dé en un apartamento de un edificio alto, porque no le da el sol. Pero luego de eso, me metí en el internet. Y en el internet decía que cuando la papa ya ha terminado, la planta de la papa ya ha terminado su fruto, es cuando más seca está. Impresionante, ¿verdad? Las hojas se le secan a la planta, las flores se le secan, se pone completamente amarilla. Y la gente arranca la mata y dice, no, se murió la planta, no sirvió, no dio fruto. Pero mientras ella está en ese proceso de que los demás piensan que está seca, que los demás piensan que no sirve, que está amarilla, ya adentro, cuando saca el tiesto, hay un montón de papas en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque los demás piensen que tú estás seco, que tú no has progresado, que estás seca, que tu ministerio no ha crecido, que no vas para ningún lado, si tú te sigues metiendo con Dios y tú sigues en obediencia a Dios y poniendo a Dios en un primer lugar, antes que todo en tu vida, tratar de poner a Dios en ese lugar que Él se merece, día tras día, tú vas a seguir dando fruto. Aunque los demás digan que estás seco, aunque las demás digan que tú estás seca, que tu ministerio no echó para adelante, que tu ministerio es pequeñito, que aquello que lo otro, que se van algunos y salen juzgando o condenando en tu ministerio, o otros ministros te ven en menos, o otras ministras te ven en menos. Lo que ellos no saben es que Dios los está confundiendo. Y cuando menos ellos esperen, tu fruto ya está súper grande, tú estás súper bendecida y súper bendecido. Y no es por lo que ellos ven. Ellos te pueden ver seca o seco. Ellos te pueden ver que tu ministerio no echa para adelante. Pero a la hora de la verdad, tus frutos están ahí fluyendo. Y esa es la gran sorpresa para ellos. Y cuando hay personas que piensen así en tu vida o se topen así en tu vida, no pierdas el tiempo con ellos. Están vacíos. Están faltos de cosas que Dios ha querido hacer en ellos, pero no se dejan. Están llenos de envidia, de altivez, de un orgullo falso. Simplemente tienen un espíritu a veces de poca autoestima. Viven de mentira, lo sostiene la mentira, porque no pueden enfrentar su realidad. Porque tienen que pensar y decir que el otro está mal para poder entender que realmente, no poder entender, sino porque ellos entienden que realmente los que están mal son ellos. Hay personas que toman ciertos temas como la santidad. La santidad es algo puro, algo muy grande, muy poderoso. Y yo no vine a hablar de doctrinas, pero es bien fácil ponerse una falda larga, quitarse el maquillaje y decir soy una mujer de Dios. Y que no tengas pruebas, no tengas quebranto, no tengas desiertos. Y ya agarran una Biblia bien grande y
que tú eres una mujer en santidad. Es bien fácil ponerse un gabán como hombre, con una buena corbata, una Biblia muy grande, saberte la Biblia de derecha a izquierda, pero no vivirla. Y que todo el que te vea diga, tú eres un gran hombre de Dios. Yo no estoy hablando de doctrinas, pero yo estoy hablando de que tenemos que tener mucho cuidado, porque eso no es santidad y eso no es fruto. El fruto viene de adentro hacia afuera. Y ese fruto es el que te va cambiando, te va transformando, te va liberando y va formando el carácter de Cristo en tu vida. Ahora, a veces hay personas que cogen el tema de no, porque sin santidad nadie verá al Señor. No, porque la santidad y la santidad. Y se enfocan en eso y defienden eso. Pero es realmente porque ellos no están viviendo eso. Porque dentro de ellos tienen que defender algo que no los pueda tocar a ellos personalmente. Pero cuando tú vienes a ver, hay un montón de ataduras en esas personas. Hay altivez de que son los más santos. Hay rebeldía, hay orgullo, hay celo, hay chisme, contienda, crítica, enojo y un montón de basura consumida. Y tú no puedes ver el brillo de Dios en ellos. Otras veces cogen, no, que la santidad, no, que aquello, y cogen a una persona de punto. Y no porque el pasado hizo esto, porque en el pasado hizo otro. ¿Por qué? Porque tienen que distraer a la gente que les rodea, para que la gente no se enfoque en ellos. Ellos tienen que distraerse en el pasado, en los errores, en el pecado del otro, en tratar de buscar un pecado donde no hay. ¿Por qué? Porque no pueden aceptar que eso es lo que tienen que hacer con ellos mismos. Como no lo viven, como no son libres, como no viven en santidad, como viven una doble vida, como se expresan, como sienten, como hablan, como critican, la amargura que tienen, las inseguridades, la doble personalidad, todas esas cosas escondidas es una carga bien grande. Pero no tienen las agallas de afrontarla con el Espíritu Santo para ser cambiados y transformados. Y muchos ni siquiera quieren cambiar, pero quieren caer con tela de juicio, con mano juzgadora, con mano señaladora, para hacer daño a aquel que está tratando de hacer lo bueno. Así que no te preocupes más. Y prométeme en este día que no vas a perder más el tiempo. Que no vas a perder más el tiempo con cosas que no funcionan, que no sirven, situaciones que no son la tuya. Por favor, no cargues más con el pecado ajeno. Yo sé que como ministra y como ministro te duelen los pecados que hacen en la iglesia, te duele la gente que falla, te duele los que salen de tu ministerio, de tu iglesia, o los que trabajaron contigo, que salen calumniando, que son ingratos, gente ingrata de verdad, gente malagradecida de verdad. Pero tu deber es bendecirlos y tener paz. Porque tú no puedes estar cargando. Sí te va a doler, sí te va a alborotar el corazón, sí va a ver cuánta gente hipócrita, sí vas a ver que estuviste con los Judas ahí, sí vas a ver que no todo lo que brilla es oro, sí vas a ver la gente que coge el ministerio en la mano y coge el evangelio y coge la palabra de Dios para hacer un montón de... Tú vas a ver miles de cosas. Y personas que tú comiste con ellos, que tú les diste la mano, personas que tú dices, mío, pero esto es una persona de ministerio, de testimonio, yo no me esperaba esto, pero ¿sabes qué? Sana hoy, sana hoy, sana en el nombre de Jesús, da tu fruto, sigue hacia adelante y no cargues el pecado ajeno, porque hay cosas que ni siquiera sirve pensar en ellas.
Sigue hacia adelante y no pierdas tu tiempo. Y recuerda que no importa cómo los demás vean tu ministerio, cómo los demás te vean, tú tranquilo, tú tranquila. Sigue metiéndote con Dios. Sigue ayunando. Sigue orando. Sigue tratando de vivir una vida íntegra ante Dios. Que cuando explote tu fruto, ellos ni se van a dar de cuenta cómo llegaste tan alto. Pero sí van a saber que llegaste. Tu calidad de ministerio, tu calidad en tu relación con Dios, no se basa en cantidad, se basa en calidad. Así que Dios te bendiga en esta preciosa mañana, tarde y noche. Y recuérdate que tú eres como la papa. Que la papa, cuando está en su punto y es hora de sacarla de las profundidades de la tierra, la mata está seca. Así que sigue hacia adelante y Dios te bendiga. Si no te has suscrito en mi canal, suscríbete y dale a la campanita. Y todos los días vendrá una palabra de vida. Y si ya te suscribiste, dale a like. Dale a like. Dime tu comentario y pásale este video a otra persona que yo sé que va a ser de bendición. Bendiciones. Dios te bendiga.